bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Cruzadas por la pantalla de Canal 4 de Cablevisión. En estas Palabras Cruzadas número 15 que tenemos en esta nueva etapa de nuestra carrera periodística. La semana comenzaba con cierta conflictividad, promovida esencialmente por el movimiento Un Solo Uruguay, que convocaba a la gente una vez más a las rutas para hacerse escuchar, debido a que sostienen que el gobierno no los escucha y no atiende sus planteos. Salió también en estas últimas horas el director de la OPP a decir sí que escuchamos, sí que atendemos los planteos, y dio una lista de todas las cosas que han resuelto desde el gobierno. Obviamente, para la gente de este movimiento Un Solo Uruguay son totalmente insuficientes. Pero comenzábamos pensando que la semana iba a marcarse por ese tema, pero sin lugar a dudas que el tema está planteado por el tema climático, aunque parezca mentira. Una vez más está en el ojo de la tormenta el Instituto Uruguayo de Meteorología. Pero la pregunta ¿es Inumet realmente el responsable de no haber advertido con tiempo la situación climática que se vivió? Que estuvo rondando, yo diría, el alerta rosado, porque entre naranja y rojo estuvo la cosa, donde hubieron multimillonarias pérdidas. Según hoy un informe del diario El Observador, se habla de pérdidas de entre 5 y 6 millones de dólares y que cabe la posibilidad de que haya pérdidas de trabajo a nivel zafral de aproximadamente 13.000 personas entre trabajos directos e indirectos solo en el departamento de Salto. Esto fue tremendo, es realmente una zona de catástrofe. La pregunta es, entonces, ¿esto se podía haber previsto? Había que, no sé, ¿había forma de prepararse si se sabía lo que podía ocurrir con esta tormenta de granizo que destrozó invernáculos una vez más y que estamos en zona de prácticamente de guerra, parecería, porque fue todo bombardeada la producción y se perdió gran parte de ella? Y después la otra, porque esto era lo que ocurría en el campo. ¿Qué pasaba en la ciudad? ¿Dónde estaba el Comité Departamental de Emergencia? Ya no dirigentes de los partidos de oposición se comunicaron con nosotros sobre las 7 de la mañana para pedirnos si sabíamos algo, porque llamaban infructuosamente al SECOED, llamaban infructuosamente al intendente Andrés Lima y también a la directora de Acción Social Yolanda Soria, y nadie les atendió el teléfono. Se nos dijo por parte de dirigentes del Frente Amplio que la única persona que les atendió el teléfono fue la Dirección de Bomberos para atender situaciones de voladura de techos a familias muy humildes ubicadas en asentamientos irregulares. Hoy hablábamos con Sergio Ariscorreta en la radio, que fue secretario general de la Intendencia de Salto del 2005 al 2010. Nos dijo dos o tres cosas. Primero, Inumet antes formaba parte del SECOED, hoy no. Primer tema. Segundo tema, cuando había probabilidades de anuncios de tormenta, la Intendencia, SECOED, se preparaba para ello, colocando los camiones de la Intendencia en lugares estratégicos, donde seguramente por enchorradas o por alguna inclemencia climática como el viento, por ejemplo, tenían que estar preparados con motosierras, con también transformadores para poder dar electricidad donde fuera necesario, así como también camiones para ayudar a los vecinos cuando las enchorradas los inundara. Así se trabajó del 2005 al 2010 en un gobierno del Frente Amplio. Eso no se ha visto en estos tiempos, que aparecen siempre después, dicen los vecinos que atendieron después. Ante esto, para de repente distraer un poco la atención, el intendente salió públicamente en los medios nacionales a pelearse con Inumet. Respondió la directora de Inumet al intendente Andrés Lima, está en el canal subrayado de hoy, le respondió y le dijo, el alerta estaba desde las 21:30 del día anterior, de que había probabilidades de tormentas en la zona litoral oeste. Y cuando se habla de tormentas, había una alerta amarilla, eso lo vimos todos, no sé si 21:30, yo lo vi 0:30 del lunes. Se transformó en alerta naranja 10, 15 minutos después que pasó la tormenta. Ahí estuvo mal Inumet, pero hubo alerta. Para hablar de estos dos primeros temas vamos a invitar al representante del movimiento Un Solo Uruguay, porque está involucrado en los dos temas. Luis de Sousa, le damos las buenas noches. Gracias por estar, Luis. Gracias. Adelante. Gracias por el espacio también. Bien, Luis, primero, habíamos comenzado diciendo que se preparaba todo, una nueva movilización de este movimiento, valga la redundancia, convocando a la gente a la ruta porque el gobierno no los escucha.
Empecemos por ahí. Sí, bueno, el movimiento ha planteado desde que se entregó la proclama, El 23 de enero. el 23 de enero, diversas medidas a tomar que son parte de un mal manejo que se viene dando por parte del gobierno, un mal manejo de los recursos del Estado que hacen que quedemos caros y no competitivos hacia el exterior con lo que nosotros vendemos. Y por lo tanto, cierre de empresas y de esa manera también empiezan a aparecer la desocupación que ya es marcada y que todos la sabemos, ¿no? Por más que le quieran maquillar. El gobierno responde de que está dando respuesta a los reclamos de ustedes. Claro. Usted dice que son insuficientes. Sí, bueno. Lo que el gobierno responde, lamentablemente, es para la tribuna. O sea, elaboran de todo tipo de respuestas que van dirigidas a públicos que tienen mucha información falsa o que carece de información. Entonces, es más fácil inventar cosas, decir sí atendimos, es más fácil sectorizar y decir son los del campo, es más fácil decir son los opositores, son políticos disfrazados que quieren desestabilizar. Bueno, un montón de cosas que hacen con la finalidad de evadir una responsabilidad grandísima que tienen como gobierno, ¿no? Ahora, Luis, ustedes también le dan un poco de letra al gobierno cuando le dicen nos vemos en las urnas. En aquel incidente yo estaba y la verdad que no pude identificar cómo fue exactamente que se dio. No sé si fue uno de los que estábamos ahí, fue la vez que se dio el incidente. Era con los colonos. Sí, que estaban los colonos y demás. No sé si fue alguien del grupo que yo en ese momento estaba, que fue cuando hubo aquella discusión con el presidente. No sé si fue exactamente de parte del grupo nuestro o fue alguien que pasó ahí, porque estábamos en un lugar público, estábamos en la calle. Está bien. Ahora, ¿se han hecho captura de pantalla de algunos grupos de discusión que tienen ustedes en Salto o en otros departamentos, Sí. donde permanentemente están diciendo que se vayan o que cambiemos el gobierno? O sea, de ahí a que alguien de ustedes o alguien de ahí diga nos vemos en las urnas, presidente, manga de incapaces, se salió algo así. Sí, sí. Me da la impresión de que es factible que haya pasado. Por eso te digo, a veces también se dan letra como para que respondan. Por supuesto, hay mucho enojo por parte de la gente y lo que tenemos o sea, el movimiento lo que apunta es a decir lo que está mal. O sea, no es político partidario, no hay un partido por detrás y eso es lo que tiene que quedar claro. Dice que el Partido Nacional los anotó en la Corte Electoral. Sí, no sé, hubo un incidente ahí de que también se usaron frases que usa el movimiento por determinado candidato. Digo, esas cosas surgieron. Digo, también. ¿Eso ustedes lo repudian o lo avalan? No, nosotros no. Nosotros tenemos que estar por fuera de la política. O sea que lo repudian. Sí, Ese tipo de maniobra política. No, eso no va con lo que es el movimiento, porque si no terminamos, se fragmenta y terminamos divididos. El movimiento tiene todos los pelos, color y marca, eso está más que sabido. Ahora vos fíjate cómo son ustedes de bandidos de que nos vemos en las urnas pasaron a nos vemos en las rutas. No, que fue la convocatoria de ahora. El nos vemos en las urnas, ese fue adjudicado de alguien que de los nuestros Está que bien, metió la pata, está bien. o de alguien que fue en el momento y aprovechó la Pero ahora situación. ustedes convocaban nos vemos en las rutas. Sí, habían varias, de diversas opiniones y diversos dichos entre sí, pero el movimiento no apunta, y con esto tiene que quedar claro, que no apunta a que sea político partidario. Eso es lo básico. ¿Cuándo se van a sentir de repente en cuanto a las pretensiones que ustedes están planteando conformes y decir, bueno, ahora sí, nos bajamos, no vamos más a las rutas? ¿Qué tiene que pasar para que
O sea, ¿qué tiene que pasar para que el movimiento sienta que nos están escuchando, por lo menos, ni que sea bueno? Por lo menos que encaminen el... Primero que nada, que se dejen de inventar cosas y de estar permanentemente buscándole la quinta pata al gato para evadir las responsabilidades. O sea, no evadir más responsabilidades. Y bueno, una de las señales que pueden dar son, por ejemplo, en cuanto a los achiques del Estado, famosos, de lo que tanto se está hablando, porque ¿qué pasa? El problema es que tener un Estado tan grande, o sea, tantos funcionarios, tanta burocracia de todo lo que está pasando, hace que quedemos caros y no competitivos. Bueno, por ahí podemos empezar, o por lo menos no esa suba de combustible que se viene, porque son entes específicamente recaudadores. ANCAP ya es una casa de poner impuestos y no es una petrolera en sí, eso ya es cualquier cosa. Y después todo lo que pasa, que si fue fulanito, menganito, nadie tiene la culpa, queda por eso nomás. En cuanto a lo que sucedió con ANCAP, por ejemplo, ¿no? El ministro Astori dijo ahora, cuando se entregaba la nueva modificación presupuestal con la rendición de cuentas, que no había espacio para aumentar más tributos o crear nuevos impuestos. ¿Ustedes le creen? Que no hay espacio para aumentar impuestos. Para aumentar más impuestos al pueblo o crear nuevos impuestos. Sí, pero al final lo irán a terminar haciendo. Porque ¿qué pasa? El problema del partido de gobierno es que en su coalición dice llanamente, pero yo soy medio criollo y así, Astori, el mismo presidente, son títeres, son otros los que mandan. Y quedó más... ¿Quiénes mandan para vos? Y no sé si es esto que se le llama el plenario del partido. La fuerza política. La fuerza política. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el Tratado de Libre Comercio con Chile? O sea, esas cosas están dejando al descubierto que quienes mandan son otros y que no fueron elegidos por nadie, ¿no? Entonces, en base a todo ese tipo de cosas, hay problemas internos que son muy graves. Capaz que tienen la intención de hacer algo, pero llegar a un acuerdo entre ellos es muy difícil. O sea que ves que la mano viene complicada como para que el gobierno acceda a cumplir con, por lo menos, bajar el costo de producción que tienen ustedes y que dé nivel de competitividad son errores con otros países. Son errores que ya se hicieron carne en nuestra sociedad. O sea, tener un costo país muy elevado y quedar no competitivos hacia el exterior no es la primera vez que se da en la historia del Uruguay. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos mismos, o sea, los mismos que están de turno hoy, decían que había que achicar el gasto del Estado. Eso lo decían ellos dicen todos, antes de estar. Todos los partidos, hasta que ganan y se olvidan. Después se complica. Entonces, digo, eso es exactamente, ahora, para poder entendernos, eso es lo que dice el movimiento. Que se terminen esas cosas y que se empiecen a plasmar realidades diferentes en cómo llevar esto adelante. Luis, si es complicado vivir de la producción del campo por esto que venimos hablando, de la competitividad, de los altos costos, de la gran tasa tributaria, todo lo que hay. Se le complica también ahora con el tema climático. O sea, ustedes no tienen respiro últimamente. De una sequía donde se habla de que se ha perdido mucha plata, se viene ahora de vuelta este tipo de tormentas, que ya habíamos venido otra hace unos tiempos atrás. No termina de facturar, saber cuánta plata se le tiene que dar a ustedes como subsidio, como ayuda para poder levantar de vuelta cabeza y ya viene otra tormenta. ¿Qué pasó el lunes? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, son situaciones muy, muy difíciles de sobrellevar. Mis emprendimientos son pequeños, pero estoy en más de un rubro y los conozco desde adentro. Sí, es muy, muy devastador, es muy, muy desolador. Mirá cómo quedó la ruta de acceso a Salto, parecía que había caído nieve, parecía Bariloche. Sí. ¿Eso cayó en tu chacra también, ese tipo de...? Sí, los invernaderos lo dejó lleno de agujeros. Eso en la estación ANCAP de Daimán. Sí. Fíjate, 30 centímetros aproximadamente de hielo, ¿no? Sí, fue algo muy significativo y los vientos también. Hay pérdidas, sí, hay pérdidas muy grandes, incluso
la producción debajo de invernadero, o sea, la fruta que estaba ahí fue destruida parcialmente. Mirá la violencia que destrozó ómnibus también. Sí, Ómnibus, vehículos, casas, voladura de techo. Sí. Destrozó esos ómnibus. Ahí también vemos más destrozos que ocasionó esta tormenta acá en Salto. Y ahí está el granizo que también quedó durante varias horas, todavía no se derretía. Sí, quedó muchas horas. Sí, al cabo de las 4 o 5 horas todavía había granizo. Yo hablaba hoy, al comienzo del programa, de que se hablaba de unas pérdidas entre 5 y 6 millones de dólares, sobre todo por el lado de los invernáculos y de la producción. Sí. Ahora, suponiendo que el Estado te dé toda la plata que se perdió a los productores, a todos, que no quede ninguno, el trabajo realizado durante todo ese tiempo hasta que llegara la producción, eso no se recupera más. Bueno, acá hay dos cosas que quisiera aclarar. La primera es que ese asistencialismo constante del Estado es más o menos, lo podría comparar con lo que es los planes de ayuda social. O sea, no se trataría de darle ayuda a fulano o a mengano, sino de tener los sectores fuertes y pujantes. O sea, a ver si, no es que yo esté en desacuerdo con que se vienen ayuda o cosas por el estilo, no es eso. No sé si quiero explicar que, por ejemplo... Que si se admite uno, se tiene que admitir el otro. Que si los productores estamos trabajando bien, normal, o sea, primero que tenemos un respaldo ya por el funcionamiento de la empresa, los balances ante el banco, la herramienta que se usa, la chacra mismo, todo tiene otro valor por ser un rubro que funciona. Entonces, si las empresas funcionan bien, capaz que todo es mucho más llevadero. Es más llevadero una seca, es más llevadero un granizo, es más llevadero todo. Pero como los números vienen mal, es necesario que haya algún tipo de financiación, algún tipo de ayuda en todo esto. Digo, y de la misma manera se explica lo otro. Digo, si hay que estar ayudando con los planes sociales, hay que estar haciendo inventos de ese tipo, no es que esté en contra de eso, pero es mucho mejor dar trabajo. Y entonces eso es otra cosa que se está haciendo mal. Lo hacen como una manera de comprar votos, lo hacen como una manera de quedar bien con sectores que no tienen muchas aspiraciones y le tiran eso ahí, pero nunca hablan de mejorar el trabajo, ¿no? Ahora, vos fíjate lo que es el círculo virtuoso de la economía de una ciudad, por ejemplo, o un departamento. Vos das fuente de trabajo de la producción en el campo, Zafral, si se quiere, que ahora está peligrando por esta tormenta que hubo ahora de granizo. El diario El Observador hablaba de 13.000 puestos de trabajo que están peligrando. Sí. 13.000 puestos de trabajo que ganaban su sustento con esta zafra. Sí. Bueno, ¿y la naranja? Sí, se perdió prácticamente toda. Sí. Que ahora no se va a invertir o se va a llevar esa plata al mercado interno, a los comercios, que es donde la gente por lo general gasta. Claro. Para comprar ropa, comida, comestibles, electrodomésticos, ¿por qué no? Sí. Toda esa plata no se va a ingresar al mercado interno. Lo que va a provocar también que los comercios tengan que también achicar cuentas. Está todo relacionado. Está todo relacionado. Es lo que, ahí volvemos al movimiento, que el movimiento es lo que proclama. O sea, lo que está en la esencia del movimiento es hacer ver a la población que aún no lo vio, porque hay gente que todavía no lo ve y no le importa. Yo he tenido gente que me ha llamado en lo personal. Con los invernáculos. Sí, y me dicen que estás trabajando gratis para los partidos políticos, no sé cuánto. Y el tema es que se están perdiendo fuentes de trabajo. Por ejemplo, si vamos a las arroceras, nomás ¿cuántas arroceras menos hay? Hay como 60.000 hectáreas menos que se cultivan de arroz en Uruguay. Esas cosas son las que el movimiento denuncia, esas son las cosas que tenemos que darnos cuenta. Y ahora los fenómenos climáticos lo dejan a la vista. En una reunión que tuvimos con el intendente, como movimiento, nos decía que no podemos atribuir, como que más o menos así, no podemos atribuir toda la parte económica que está sufriendo los diferentes sectores, para no hablar solo del campo, o en el caso del campo, perdón, no podemos atribuir
solamente a la economía del país y al costo del Estado, sino que dice que los fenómenos climáticos no venían ayudando. Y fue justamente lo que yo le explicaba, pero si vos tenés sectores que están funcionando bien, sectores que están pujantes, hay créditos, se mueven otras cosas, los balances son diferentes, vos tenés cintura. Si vos no tenés cintura, vas a decir, vamos a suponer, tenés una sequía, te complicaste en el tambo, llevas el balance de un tambo al banco y bien, gracias, te dicen. Claro. ¿Qué te van a decir si es rojo? Luis, por último, ¿cómo estuvo la movida en todo el país del 11 y del 12? Yo sé que el del lunes se suspendió acá por el tema de la tormenta, pero se realizó al día siguiente, el martes 12. Pero en el resto del país, ¿qué noticias tienen? ¿Cómo estuvo? ¿Si hubo algún tipo de respuesta por parte del gobierno ya? No, creo, yo por parte del gobierno todavía no se escuchó nada. Y las movilizaciones en los diferentes departamentos anduvo bien, o sea, hay un espíritu de famoso corte de ruta que está latente en todo momento, ¿no? Lo de la seguridad lo lograron y no hubo problema. No hubo problema, lo de la seguridad lo hicieron. Ahora, en el caso del movimiento en sí, no se va a dar por ahora, me parece, porque primero tiene que llegar a un consenso nacional. Segundo, que no queremos perder el apoyo de instituciones claro, que como que no corresponde hacer eso. Entonces, digo, el movimiento no quiere pasar a otro plano al que no se ha llegado, pero la gente lo pide, eso es uno de los temas. Yo en el movimiento de ustedes he visto incluso ediles del Frente Amplio en otros departamentos que están apoyando, e incluso el hijo del ministro de Ganadería también está apoyando. De Benech, ¿no? Sí, sí, creo que en Cerro Largo, por ahí. Yo lo conocí, lo vi en una reunión en Durazno, cuando recién se estaba armando todo esto. Por eso es lo que decía, hay de todos los sectores, de todos los partidos políticos, y hay que llegar a la población. Y lo que yo le digo a la población es que interactúe, que pregunte, que se acerque, que vea lo que es la proclama y bueno, no estar pasivos ante lo que está sucediendo. Y lo que queda en el horizonte a futuro es que el movimiento continúe, o sea, entre quien entre y salga quien salga. Muy bien, Luis, te quiero agradecer que hayas venido, sé que están trabajando, sé que todo el movimiento estuvieron en la manifestación del martes. Hoy volvieron todos a su trabajo y sí, agradezco que hayas estado con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias por el espacio y estamos a las órdenes. Muy bien. Vamos luego de la pausa, a dialogar con los presidentes de los centros comerciales de Bella Unión y aquí de Salto, porque se está moviendo la frontera de Brasil y está trayendo una proyección de complicaciones a las economías del litoral oeste que puede realmente traer más problemas, además de lo que acabamos de hablar. Luego de la pausa hablamos con los presidentes de los centros comerciales. La nueva app de Salto Grande te permite configurar alarmas para ser notificado una vez que el río alcance la altura que indicaste. Este sistema te permitirá prever acciones con el tiempo que necesitas. Útil, fácil y gratuita. Nueva app de Salto Grande. Tecnología de información pública y transparente. Disponible para sistemas Android e iOS. Si está buscando un oasis de placer y relax, Altos del Arapey Club de Golf y Hotel Termal.
el mejor all inclusive 5 estrellas de nivel internacional, a minutos de la ciudad de Salto. 8 piscinas de agua termal, campo de golf de 18 hoyos y el más alto nivel gastronómico. Spa, gimnasio de última generación, sala de spinning, sala de juegos para niños y mucho, mucho más. Altos del Arapey, club de golf y hotel termal. 4768-2200, Salto, altosdelarapey.com. Lo mejor del fútbol sala en la mejor liga. Temporada 2017-2018. Copa BJ Sunset. 10 partidos semanales en las divisionales A y B. Seguinos en nuestra fanpage y sé parte de la Liga Salteña de Fútbol Sala. Una liga en crecimiento. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Bocati Empanadas Premium. ¿Sabés de qué estamos hechos? Pagando con débito ahorrás 9 puntos de IVA. Nuevo bloque de Palabras Cruzadas. Vamos a presentar rápidamente a nuestros siguientes invitados. Comenzamos con el hombre de la casa, con el anfitrión, el presidente del Centro Comercial Industrial de Salto, Nicolás Santana. Gracias por estar. Hola, ¿cómo están? ¿Tal? Muy bien. Y también vamos a recibir a un invitado, el presidente del Centro Comercial de Bella Unión, Alfredo Freitas. Gracias por estar. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo estaba la ruta? Vengo a Artigas, horrible, desastrosa, imposible. Ahí llegó también la tormenta, el granizo, ¿se vio algo de eso por ahí? En Bella Unión hubo granizo, pero por suerte fue mucho más chico que acá y menos viento que acá, pero hubo granizo también. Nos la ligamos todos nosotros, la fuerza más grande fue acá entonces. Lamentablemente. Bien, la convocatoria es por un tema bastante delicado que se está dando fundamentalmente en la frontera con Brasil, que hay proyectos de inversión que pueden terminar de alguna forma tergiversando lo que es la economía fronteriza del lado uruguayo. Estamos hablando de inversiones que fueron, si se quiere, disfrazadas como una especie de venta de instalación de free shops, pero que al final termina siendo una especie de zona franca comercial para los brasileros, y además también con inversiones que estarían introduciendo hoteles importantes con también aguas termales. Ahí estaría compitiendo directamente con la zona termal de Salto, Paysandú e incluso también del lado argentino. Estaba invitado también al programa el presidente del comercio argentino, Diego Lagos, pero parece que no pudo llegar por obvias razones, por motivo de ruta. ¿Podría, Freitas, comentarnos, usted que está ahí en primera línea, estamos hablando de inversiones en Santana do Livramento, pero que podrían llegar a incidir también en toda nuestra economía? ¿De qué se trata? A ver, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen. Es una ley brasilera que se planteó en el 2012, fue aprobada en el 2014 y ahora en marzo del 2018 fue reglamentada. O sea, es algo que ya existe y que ya está en vigencia. Desde hace 3 meses reglamentada. Claro, no empezaron a funcionar todavía las loyas francas porque dentro de los requisitos necesitan tener un software, todas las empresas, que están en etapa de prueba. Expliquémosle a la gente lo que es una loya franca. Es una tienda franca, una tienda libre, un comercio libre. Eso se vendió al Uruguay como free shop del lado brasilero Espejo. ¿Por qué digo que se vendió? Porque nuestras autoridades se preocuparon
por lo que le podía afectar a los free shop. Nuestros. Sí. Ajá. En ninguna parte de la ley brasilera dice free shop, dice loja franca. Loja franca es un nombre que utilizan ellos para permitir impositivamente que empresas queden libres de impuestos municipales, regionales y nacionales. ¿Serían unas pequeñas zonas francas como las que tenemos nosotros acá? Sí, pero son empresas individuales, ¿tá? Que van a poder acceder a eso. Ajá. O sea, cualquier empresa que esté hoy o que quiera hacerlo pasaría al régimen de loja franca, no puede convivir los dos regímenes, y pasaría a tener muchos beneficios tributarios. Ajá. Para que se entienda, ellos van a poder vender todo tipo de productos, exceptuados los que tienen en lo que se llama una lista negativa, que son auto, moto, casa rodante, barco, aviones, repuestos para lo mismo y lubricante. Salvo eso, todo. Todo, desde armas, remedios, electrodomésticos, bienes de primera necesidad. ¿Y a quién les pueden vender? ¿A cualquiera? Le pueden vender a cualquier brasilero que tenga documento o a cualquier persona que haya entrado a Brasil con un documento hábil. Eso quiere decir, los del Mercosur con el documento nacional nuestro, o si fuera del Mercosur con un pasaporte. Yo la información que he podido acceder refiere a lo que se vendría como inversión, estoy hablando de hoteles con complejos termales en Santana do Livramento, pero esto está habilitado por ley en toda la zona fronteriza con Uruguay. Están habilitados 32 ciudades. De las 32 ciudades hay 6 que están en el límite con Uruguay. La que está frente a Bella Unión, Artigas, a Rivera, a Yaguarón, a Río Branco y a Chuy. Después cada ciudad brasilera tiene que decir que está interesada en hacer eso para poder, requisitos de ellos. Esas son las 6 ciudades que van a poder tener lojas francas. Las inversiones, lo que vos estás hablando de Santana del Livramento, ¿por qué? Porque es la más grande. Estamos hablando de que ya hay presentados proyectos de 40.000 metros cuadrados. Sí. Otra que tiene hotel. Para un shopping. Sí, 40.000 metros cuadrados son 4 manzanas, solo un local. Claro, ese sería un shopping que tendría este régimen de exención tributaria, etc. Esto hace que abarate los costos de los productos que se venden. Eso hace que los productos que se vendan no tengan impuestos, como dije, o, para ser específico, los productos nacionales brasileros tengan un 3% de impuesto y los importados un 6%. ¿Cuál es el problema de eso? ¿En qué nos afecta a nosotros? Vamos a lo concreto. ¿Cuál es nuestra preocupación? A diciembre del año pasado, según el BPS, en los 4 departamentos de frontera donde se van a encontrar frente a estas ciudades, que son Artigas, Cerro Largo, Rivera y Rocha, hay 50.000 personas en forma legal, según el BPS, que trabajan en comercio. Son 10.000 empresas. Hoy nosotros tenemos frente a Brasil una diferencia de precio en la canasta básica, en el conjunto de la canasta básica, de un 25%. Y eso implica que hay productos donde tenemos un 60% de diferencia. ¿A favor o en contra? A favor de Brasil. Ajá. Y hay productos donde también puede estar más barato en Uruguay. El promedio es un 25%. La última versión que llegó acá, o por lo menos que yo escuché, era que estaban viniendo muchos brasileños a comprar a Uruguay. ¿Esto ya se revirtió o sigue siendo igual? A ver, esas son versiones históricas que hay, sí, que hablan de las fronteras que a veces convienen en un lado y a veces convienen en otro lado. La realidad es de que cada 10 años hay un año o hasta 2 que es más barato Uruguay y 8 o 9 que es más barato Brasil. Y ahora con este sistema se abarataría mucho más. Con este sistema se abarataría mucho más y lo que haría sería que las empresas que están... a ver, esto tiene un triple efecto. Primero, a las empresas que están en esos departamentos, donde te estoy hablando de 50.000 puestos de trabajo, los afectaría en forma inmediata. Lo que estaríamos hablando con propiedad, de hablar de miles de pérdidas
fuente de trabajo. Miles. Pero al mes siguiente, esta diferencia de precio va a llegar a los departamentos fronterizos de estos 4 departamentos. Estamos hablando de Salto, estamos hablando de Tacuarembó, de Durazno, de 33, en forma inmediata. ¿Por qué repercute acá también? Es facilísimo. Si hoy decimos que... ¿Efecto dominó? No. Si hoy decimos que tenemos una diferencia de un 25%, ¿ah? Y le podemos bajar un 40% de impuestos, pasaríamos a tener un 65% de diferencia. En Salto se cobra el primero de mes, el primer fin de semana, se irían, cosa que ya se hace hoy con un 25%, a hacer el surtido en el lado brasilero, porque estamos un 60% de diferencia. Pero lo que complicó es que Uruguay hace muchos años tiene un acuerdo que es que cuando vos viajás por más de 24 horas o pernotás en otro país, si es por mar, por río o por tierra, vos tenías un permiso de traer $150 por persona, por mes, de productos que no sean ropa de uso personal, libros y diarios. El 24 de marzo el Uruguay aumentó ese límite a $300. O sea que una familia típica de 4 personas va a poder ir y traer $1.200 en forma legal por mes, estando más de 24 horas. ¿Qué implica eso? Que los 50.000 puestos de trabajo que yo te dije, en forma inmediata se multiplican por 12, por 2 y algo, al atacar las ciudades que yo te digo. Independientemente del turismo que hoy tiene Salto, va a ser afectado porque solo una empresa... Salto y Concordia, el turismo termal. Sí. Y también Federación, toda la zona... Pensar que solo una empresa de las que se va a instalar tiene planteado hacer un hotel con complejo termal. Sí. Los brasileros inteligentemente fueron al congreso más grande que hay del mundo de free shop, que es en Orlando, y presentaron su ley. Dijeron, necesitamos inversores. ¿Quiénes fueron los primeros? Las mismas multinacionales que están hoy en Uruguay. Eso también va a tener un costo en mano de obra de los mismos free shop. ¿Por qué? Porque tienen una tasa más barata ya que acá. El efecto que va a tener esto en forma inmediata va a ser el cierre de muchas empresas y el lamentable pasaje a seguro de paro y desempleo de miles de uruguayos. Nicolás Santana, a esto se le agrega de que hace poco la Universidad Católica dio un informe de lo que son los precios relativos comparativos entre los comercios salteños y de Concordia, dando un balance favorable a Argentina en un 17%, es decir, los precios de las mercaderías argentinas son un 17% más barato que los que se venden en Salto. En una palabra, el comercio salteño está rodeado, ¿no? Está de Brasil y de Argentina. Hubiera estado lindo que tuviera el presidente del centro comercial de Concordia para charlar de este tema. ¿Cómo se visualiza desde Salto esto que acaba de plantear Freitas ahora, que se está viniendo, y que esto tiene apenas 3 meses de reglamentación, o sea que todavía no hemos visto ningún coletazo, falta un poco todavía, pero igual se viene? Sí, y como siempre nosotros acá siempre la corremos de atrás, ¿no? Los centros comerciales estamos tratando a los gritos de prevenir y de llamar la atención a esta realidad, que esto es una cosa que se viene y cuando queramos acordar la vamos a seguir corriendo de atrás, en este caso con los puestos de trabajo que se van a perder. En el caso que decía, por ejemplo, del 8, nosotros tenemos históricamente de 10 años hay 8 que son favorables a Argentina, en este caso, y 2 favorables a Uruguay. Uruguay siempre pierde. En promedio. En promedio. El 20, porque si tuviera el agua del presidente, últimamente les convino a ustedes, y es cierto, desde el año 16 y 17 fue bastante parecido. Incluso con Brasil, la última década, los últimos 8 años, tuvo bastante light la cosa. Pero el primer trimestre ya es favorable a Argentina de claro, vuelta. Históricamente, 8 años son para Argentina y 2 para Uruguay. En el caso de la frontera brasileña un poquito peor todavía. Eso es lo que explica el Baga Shopping, claro, por ejemplo. Claro. Entonces, eso es otro tema, ¿no?
Entonces, la desesperación nuestra es plantear este tema en Uruguay, estos miles de puestos de trabajo que están en riesgo. Estamos como que viene un gran cambio, yo lo veo como un gran cambio, un antes y después de eso históricamente en el comercio, en el norte del país, sobre todo el norte del Río Negro, y nosotros nos vamos a dar cuenta cuando ya estemos todo tapado de estas cosas. Después tenés una ciudad de primera línea, digamos, fronterizas, y después tenés los que están en la segunda tanda, que también no paran. Con estos números que daba él, $1.200 de posibilidad de comprar en Brasil, el negocio por día, por familia, el daño es... Y nosotros tenemos todo un andamiaje de... hay que tener en cuenta también que cuando las diferencias están a favor en los países limítrofes, en Salto particularmente, las cosas son inmediatas, porque está desde el tipo que tiene un Impala con un tanque de 400 litros, que hace rato que no lo usa, pero está ahí, ni bien da la posibilidad, está pronto, está la clientela hecha, está el pasaje hecho, está todo pronto. Hay una cultura de esto, lamentablemente. Entonces, pero esto fue toda la vida, fue y vino 8 veces, 2 veces, todo bien. Pero esto es una realidad totalmente distinta. El brasilero va a pagar 3%, ¿viste? Como decía, de la mercadería brasilera y 6% por la importada, contra un promedio de 45%. El comercio que está en Santana y Livramento paga un promedio de 45% de impuestos. Cuando pase esto, las loyas francas van a pasar a pagar 3 o 6%. Imagínate la diferencia entre ellos mismos. A su vez, el brasilero permite, cosa que es distinta al régimen de free shop, que el propio brasilero compre en el free shop, en la loya franca. No va a haber ningún tipo de fundamentación para que el brasilero pase la frontera uruguaya por el tema del precio. Claro, en este caso, entonces, y entre free shop y free shop le va a convenir estar en el lado brasilero, van a ser. Y después, entonces, los pueblos limítrofes, primero también hay un daño, también es cierto, para los propios comercios brasileños de Santana y Livramento. El comercio que paga 45%, el de al lado paga 6 o 3, ¿no? Eso es un tema. Del lado uruguayo ya. Y además la realidad de las realidades actuales de Artigas, Rivera, ¿no? Es una cosa bien complicada hoy. Si le sumamos este problema, va a ser más complicado. Y los que estamos en la segunda línea, nos va a pegar muchísimo. Nos va a pegar muchísimo. Y con la estructura de contrabando que tenemos nosotros, va a ser una cosa, pero impresionante el volumen que va a haber acá. Ante esto, ¿se están movilizando para tratar de hacer entender al gobierno nacional esto que está pasando, que ustedes lo ven, pero que el gobierno aparentemente no lo está viendo? Sí, porque incluso van los representantes nacionales, van los diputados, estamos tratando de mover los políticos nuestros para que... y nosotros mismos también estamos yendo... La semana pasada estuvimos en Montevideo escuchando una conferencia, estamos tratando también de entender bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a pasar, para transmitirlo. Lo que estamos viendo es que va a haber una historia totalmente distinta después que aparezcan estas loyas, ¿no? ¿Cuál sería la solución entonces? Que una vez más pedir al gobierno que abarate la carga tributaria, que abarate los costos que tiene el comerciante uruguayo fronterizo. Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay gente, e incluso dentro de nosotros, puedo decir que tenemos posibilidad de frenar esto. Y están los que pensamos que lamentablemente esto no tiene freno y ya está hecho. Y en diciembre inauguramos las primeras loyas francas. Claro, porque para poder frenarlo tenés que meterte en la política brasilera. Y ahí ya no se puede. Y después la fuerza de Uruguay contra Brasil. Sí. Ya no, los brasileños dicen que somos los enanos llorones del Mercosur. Lo decían antes, ¿no? Entonces lo único que se puede incidir es en el gobierno nacional. Pedirle que tenga un tratamiento diferencial tributario a nivel fronterizo. ¿O hay otra posibilidad? No, esto es, como decíamos, es muy complejo, ¿no? Una medida mágica no hay. Hay que ponerse a trabajar. Vos decías, ¿con quién hemos estado? Nosotros presentamos esto en el Congreso Intendente hace más de un mes.
estuvimos reunidos con varios candidatos presidenciables, el martes estuvimos reunidos con el subsecretario de Economía, hoy el diputado Marilla de Rivera le hizo un llamado a sala a Pablo Ferreri sobre este tema. O sea, el primer objetivo nuestro fue ponerlo arriba de la mesa. Lo estamos poniendo arriba de la mesa. Específicamente sobre qué se puede hacer, hay que ponerse a trabajar. Como vos dijiste, nosotros contratamos los centros comerciales a la Universidad Católica y hizo un trabajo que se llamó Observatorio Económico. ¿Ah? Fuimos muy cuestionados los que pagamos ese trabajo, porque en los centros comerciales estamos todos complicados, pero eso le dio una gran credibilidad y muy difícil de pegarla al centro comercial por el apoyo de la Universidad Católica. Hoy ya tenemos pedido una reunión con ella, que Martín nos dijo que era el viernes, en donde pensamos plantearle que haga ciertas investigaciones. Que nosotros ya las manejamos, pero necesitamos que lo diga una autoridad académica y certera. En base a eso, hacer un estudio de lo que se llama un pareto de los productos, o sea, el 20% que representan el 80% de los productos que tenemos en frontera, y ahí sí, hacer un ataque sobre esos productos. El precio de una bebida en Uruguay es prácticamente en forma directa casi el 50% de impuestos, 22% IVA, 25% IMESI. ¿Ah? Y así muchos productos. Estamos hablando en forma directa, con esos dos impuestos, un 47%. Lo que yo digo es, tenemos que analizar cada uno de esos productos del pareto, porque si no sería imposible. Tenemos la inclusión financiera y hacer algo como lo que logró el Centro Comercial de Salto, que para mí fue magnífico y uno de los mayores logros de los centros comerciales, que fue lo que se hizo con el combustible. Sí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? No es salvar al comerciante, lo que tenemos es que lograr que el consumidor final, o sea, vos como familia, te valga la pena ir a él a comprarle. Acá en Salto. Y claro, y valga la pena comprarme a mí. Si vos, como consumidor final, que es lo que nosotros apuntamos, tenés un beneficio y le vas a comprar a él, él va a poder mantener a sus empleados y va a poder mantener su empresa. Si no, no tiene solución. Permítame ir a la última pausa. Dale. Y luego redondeamos el tema. Estamos charlando con el presidente del Centro Comercial de Bella Unión, Alfredo Freitas, y con el presidente del Centro Comercial de aquí de Salto, Nicolás Santana. Ya venimos. La nueva app de Salto Grande te permite configurar alarmas para ser notificado una vez que el río alcance la altura que indicaste. Este sistema te permitirá prever acciones con el tiempo que necesitas. Útil, fácil y gratuita. Nueva app de Salto Grande. Tecnología de información pública y transparente. Disponible para sistemas Android e iOS. Si está buscando un oasis de placer y relax, Altos del Arapey Club de Golf y Hotel Termal. El mejor all inclusive 5 estrellas de nivel internacional, a minutos de la ciudad de Salto. 8 piscinas de agua termal, campo de golf de 18 hoyos y el más alto nivel gastronómico. Spa, gimnasio de última generación, sala de spinning, sala de juegos para niños y mucho, mucho más. Altos del Arapey, Club de Golf y Hotel Termal. 4768-2200. Salto. altosdelarapey.com. Lo mejor del fútbol sala en la mejor liga. Temporada 2017-2018. Copa BJ Sunset. 10 partidos semanales en las divisionales A y B.
Seguinos en nuestra fanpage y sé parte de la Liga Salteña de Fútbol Sala. Una liga en crecimiento. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Bocati Empanadas Premium. ¿Sabés de qué estamos hechos? Pagando con débito ahorrás 9 puntos de IVA. Último bloque de Palabras Cruzadas. Estamos charlando con el presidente del Centro Comercial de Bella Unión, Alfredo Freitas, y con el locatario, Nicolás Santana, también presidente del Centro Comercial Industrial de Salto. Yo veo que esto tiene que ver con las matemáticas, que viene a ser economía, porque uno tiene que ver costo-beneficio, para nuestro país, digo, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, costo al país. ¿Le interesa al gobierno dejar de recaudar bajando impuestos en la zona fronteriza para tratar de hacerlo más competitivo a los comercios, para beneficiar a la gente, porque le da lo mismo de repente que compren en Uruguay como que compren en Brasil? O la otra, donde no se haga nada y se deje que esto funcione, esto va a llevar a que el comercio fronterizo uruguayo colapse, de esta manera se pase en primera instancia dentro de los comercios formales a sus trabajadores a seguro de paro o directamente despido, lo que traería connotado un grave problema social y, si hablamos de seguro de paro, un costo altísimo que el Estado debería cubrirlo. El Estado uruguayo, ¿qué le sale más barato hoy? ¿Pagar seguro de paro para 50.000 trabajadores que traerían ahora por esta situación? ¿O de repente bajar o aliviar un poco la tasa tributaria, hacer un tratamiento diferencial con la zona fronteriza con Brasil y con Argentina? ¿Qué sería más barato para el Uruguay? Es una respuesta bien sencilla. Menos mal. Sí, pero el gobierno no lo ve tan sencillo. No, la respuesta es sencilla. A ver. Si vos recaudás el 100% de nada, es nada. ¿A qué me refiero? Claro. Si los comercios uruguayos no van a vender, ellos no van a recaudar nada. Sin embargo, si los comercios uruguayos venden... Perdón, sumado al desajuste social de la previa fuente de trabajo. Sin duda, que es el mayor problema. Y es un costo grandísimo, no solo económico, sino social, cultural, médico, etcétera. Pero a ver, esto es sencillo. Si los comercios uruguayos no venden, el gobierno no va a recaudar nada. Claro. Si los comercios uruguayos venden, ¿qué está logrando? En forma directa, mantener el empleo, mantener las empresas. Y siempre, esa es la ventaja que tenemos en el Uruguay, siempre impuestos te cobran igual. ¿Entendés? Lo que hay que hacer es hacer un análisis de qué es. ¿Y sobre qué pesa? Brasil son 5.500 ciudades. 32 tienen el beneficio de la loya franca. Las 32 juntas no son el 1% de San Pablo. Eso es lo que le pesa a Brasil. Nada. A nosotros, en un mes, está toda la frontera de Brasil y todos los departamentos inmediatos totalmente afectados. A nosotros, esto tiene 3 etapas. Primero, frontera con Brasil. Segundo, los departamentos limítrofes. Y tercero, la industria. ¿Por qué tercero la industria? ¿Qué tiene que ver Montevideo? Sí llega a Montevideo. Pero si aparte yo no vendo y no vende él, la industria de Montevideo tiene un costo, un punto de equilibrio que lo va a perder. Bien, yo a esta altura del partido me estoy preguntando qué es el Mercosur.
¿no? Porque es el mercado común del sur, donde aparentemente habría beneficios para todos los miembros del Mercosur. Y además, cada una de las políticas tributarias fronterizas debería discutirse internamente en el Mercosur. Si esto que están planteando ustedes se discutió en el Mercosur, nuestros representantes diplomáticos son unos nabos, para decirlo pronto y mal, porque la situación que se está planteando o que va a pasar en este país de llevarse adelante esto sin hacer ningún tipo de modificación en la política tributaria fronteriza es de colapso. Es de colapso. Correcto, no tengo nada que agregar. Está bien, o sea que ese razonamiento está bien. ¿Esto se discutió en el Mercosur? ¿No saben nada ustedes? ¿O Claro. esto fue una imposición brasileña? No, es una... A ver, nosotros tenemos agregados comerciales. Sí. Tenemos embajada y agregados comerciales en Brasil. ¿Ah? Si hay una ley del 2012, aprobada en el 2014, ¿ah? Hace más de 4 años, en ese periodo se tenía que haber estudiado la ley y haber analizado. ¿Por qué para mí, sin ninguna prueba, se la ninunguió la ley? Porque todo el mundo decía la ley de los free shop del lado brasilero. Y pensaban que los mayores afectados iban a ser los free shop del lado uruguayo. Que iba a ser un daño menor. Claro, pero ellos la vendieron así. Pero nunca fue una ley de free shop del lado brasilero. También te digo... Compraron un buzón los uruguayos. Compramos un buzón. También te digo, de toda la parte política que estuvimos hablando, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que está más asustado y que más nos ha reconocido la catástrofe que va a ser esto. Entonces retiro lo de Nabo, aunque compraron buzón. Compraron buzón. Bien, y además hablaba recién con Luis de Sousa sobre lo que es el círculo virtuoso de la economía. Si el trabajador trabaja, valga la redundancia, cobra un sueldo y lo vuelca directamente al mercado, lo que mantiene activa la economía interna de una ciudad. Yo me imagino lo que debe ser perder tantas fuentes de trabajo, no solamente en la zona fronteriza, sino especialmente en Salto. ¿Cómo va a terminar afectando esto, más allá de lo que pasó con la tormenta, con la producción, cómo termina afectando esto a los comercios salteños? Tanto lo que pasó con la tormenta del granizo y la producción, que se perderían 13.000 fuentes de trabajo en Salto. Y a esto agregarle lo que está pasando con el tema de las loyas francas, ¿no? ¿Cómo se analiza los tiempos que están por venir todavía para el comercio? Mira, yo te podría empezar por, es bastante largo, ¿no? Pero te podría empezar por el informe 2030 y 2050 que sacaron el propio Ministerio de Economía, lo mandó a hacer, y pinta un panorama muy desalentador para el norte del Río Negro, no solamente para Salto. Salto, Paysandú y todo el resto, estamos con un panorama bastante desalentador. Para el 2050, Uruguay va a tener 4 millones de habitantes, hoy tenemos 3.4, va a decir muy poquito, a tasas de crecimiento comparados en el mundo, muy poquito. Por lo tanto, vamos a seguir siendo un mercado muy chiquito. Y el despoblamiento que hay en el norte, del norte del Río Negro, va a seguir y se va a acentuar. Si a ese panorama bastante complicado, que nosotros lo venimos denunciando Perdón, lo que va a llevar a que los asentamientos irregulares en las ciudades Salto crezcan. Sí, porque... Y si hay 24 hoy, habrán más, bueno, dentro de poco. Claro, entonces, en una situación de baja en los mercados, en las poblaciones, el que se queda o el que se va es el que puede hacerlo. La mayoría de la gente no lo puede hacer, vive y trabaja y estudia. Entonces, es un panorama bastante complicado. Entonces, 2 por 3 nos vienen las inundaciones, 8 de cada 10 años tenemos el problema con Argentina, tenemos una dependencia del citrus y el Sintru que cae o no cae, por suerte vinieron los peruanos y parece que levantamos, ¿no? Toda esa cosa, esa precariedad. Nos encontramos con un panorama de que somos el 3%, 2.8% del PBI en Salto, 3%. Tenemos 3 diputados de 100 o de 99, somos el 3%, un senador. Es decir, la fuerza política y social y económica es muy limitada. Entonces, que eso es lo que tenemos que entender en Salto. Seguimos siendo la segunda ciudad, porque estamos todos acá, en cantidad de gente, pero el peso que tenemos es muy limitado, es muy relativo. Entonces, las uniones con los otros centros comerciales nos va la vida. En ese panorama medio bastante pesimista o complicado, nos viene esto. De acá al 2030, 2050, capaz que es el gran hito que hay
para mal, digamos, para peor, Claro. para el granito que hay en estas décadas por venir en el norte del Río Negro. Entonces, el grito nuestro es, señores, la cosa está muy complicada, salvo que tengan una idea de decir, bueno, bárbaro, que se despueble el que se tiene que despoblar, que se terminen los pueblos que se tienen que terminar, estas movilidades se dan en todo el mundo, fenómeno. Pero también tendremos que saberlo, porque los que estamos peleando en eso, vemos que ese panorama está pasando, y si le agregamos una situación de estas, y se da lo que se prevé o lo que se augura con esta cantidad de... Sobre todo porque si aparecen 4 free shop no pasa nada. Pero estamos pensando que van a venir muchísimos y va a haber todo un ejército de free shop, de loyas francas en los brasileros, que el norte del Río Negro va a acceder directamente o indirectamente. Que el comercio, vamos a empezar por perder esa fuente de trabajo. Me imagino los de Montevideo viajando el Chuy también, ¿no? O sea, no ¿Sí? solamente acá. Para cerrar el programa, vamos a permitir que el invitado que vino de Bella Unión hizo tantos kilómetros, algún tema que no le hayamos preguntado, planteado, que aproveche mirando la cámara y para que le diga a la gente algunas de las preocupaciones también que tienen que ver con estos temas o con otros que tienen que ver con lo que puede incidir en el bolsillo de la gente, en las fuentes de trabajo y los tiempos que se nos vienen, y que por lo que decía el presidente del Centro Comercial Salteño no sería muy halagüeño. Un pedido a toda la población que es que cada uno toque a los representantes que tengamos políticos nacionales, que les pregunte por el tema, que los cuestione por el tema, que los obligue a informarse del tema, que no pasen y que les digan que se lo van a recordar dentro de 6 meses y dentro de un año y que tomen medidas, que se preocupen, que lo hagan ahora, no dentro de 6 meses, porque si no lo que va a pasar va a ser un desempleo como nunca antes lo vivimos. O sea, cada uno toque a su representante político, pídale que estudie el tema, que analice el tema y que decidan tomar medidas. Hay un montón de posibilidades de cosas para hacer, pero hay que hacerlas ahora, no dentro de 6 meses. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Alfredo Freitas, presidente del Centro Comercial de Bella Unión, estuvo con nosotros. Nicolás Santana, hombre de la casa, gracias por haber estado también. Bien, nosotros nos vamos al reencuentro la próxima semana con más Palabras Cruzadas por Canal 4. Que la pasen bien.